finanzas con Pedro Tello Villagrán. Y hablando justamente de los temas de las deudas, aquí nuestra deuda ha generado un ahorro de 30,000 millones de pesos por el refinanciamiento de la deuda pública que tiene el Estado mexicano. Querido Pedro Tello, buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchen. Cerramos esta semana e iniciamos el mes y el último trimestre del año con noticias absolutamente contrastantes. Déjame empezar muy rápidamente con la primera, que es la favorable, que tú has hecho ya mención a ella, que es el ahorro por 30,000 millones de pesos que ha generado el impecable manejo que se ha realizado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la deuda gubernamental contratada previamente. Resulta que en los primeros 8 meses de este año, el gobierno federal ha comprado deuda vieja que se contrató a tasas de interés más elevadas, emitiendo al mismo tiempo deuda nueva a tasa de interés más baja y a un plazo de vencimiento mayor, lo que ha permitido fundamentalmente dos cosas: es ampliar los plazos para el pago de la deuda previamente contratada; dos, pagar intereses más bajos por la misma; y tres, y de manera muy especial, que esta es la conclusión más relevante, generar ahorros en el presupuesto gubernamental que permitirán atender emergencias que eventualmente se presenten en diferentes ámbitos del quehacer cotidiano de nuestro país. 30,000 millones de pesos de ahorro en 8 meses por el manejo de la deuda no es una cifra pequeña, Luis Auditorio, yo creo que vale la pena reconocerlo. Esa me parece que es una magnífica noticia sobre el manejo que se ha realizado desde Hacienda de la deuda pública. En el otro extremo está la noticia contrastante que la dio ayer el Banco de México. Independientemente del aumento de la tasa de interés que ya todo el mundo preveía, la noticia del día está en el hecho de que el Banco de México ha reconocido que el control de la inflación en el nivel objetivo que tiene establecido el Banco Central de nuestro país no va a ocurrir en abril del 2022, sino se va a presentar hasta el mes de julio del año siguiente, es decir, un trimestre más tarde de lo que originalmente esperaban, lo que significa para quienes nos escuchan que vamos a convivir con tasas elevadas de inflación o con la carestía durante más tiempo del que originalmente estábamos todos previendo, lo que en otras palabras entraña para las amas de casa la necesidad de seguir haciendo malabares con el presupuesto familiar para poder llevar a la mesa y a los integrantes de su familia los productos que les permitan mantener por lo menos un nivel decente de bienestar, Luis. Oye, a ver, en términos, digamos, más reales, más del ciudadano de a pie, más de los que a veces no podemos entender estas complejidades de la economía, este asunto, ¿cómo lo podemos traducir a quien nos está escuchando, a quien dice, bueno, a mí esto cómo me afecta? Porque hablamos mucho de inflación y lo hemos estado hablando desde siempre, querido Pedro, pero pues esto tiene que ver con el aumento de precios, con que no están aumentando los salarios como deben de aumentar tampoco, porque no hay confianza en inversión. ¿Cómo le podríamos decir a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que dicen, oye, y a mí cómo me afecta y cómo le hago para prevenir y que no me vaya tan mal en dado caso? Bien, yo diría que déjenme empezar por las dos recomendaciones. La primera, y sigue siendo la misma que venimos presentando desde el año pasado: cuide su trabajo, porque esa es la fuente de ingreso que usted lleva a la familia para que el ama de casa se encargue de administrar esos recursos para llevar a la mesa lo que necesitan los integrantes de su núcleo familiar. Y dos, sea muy cuidadoso con el manejo de su presupuesto personal y familiar, prescinda de los gastos hormiga, prescinda de todo aquello que no es indispensable y concentre el manejo de su presupuesto en la compra de lo verdaderamente indispensable. ¿Y cómo se refleja esto? Bueno, quienes nos escuchan lo podrán corroborar. A principios de este 2021, lo que se pagaba por el servicio de televisión por cable era más barato de lo que estamos pagando hoy. A principios de este año, lo que pagábamos por cada litro de gasolina era menos de lo que estamos pagando hoy. A principios de este año, todavía comprábamos productos y servicios por los cuales desembolsábamos una cantidad menor de lo que estamos pagando hoy. Y déjame poner un ejemplo que a la gente le va a hacer mucho sentido. Usted recordará, seguramente tú también, Luis, que hace aproximadamente un par de años encontrábamos en las grandes cadenas comerciales
jabones en presentación de 200 gramos. Era un jabón grande que difícilmente podíamos retener en la mano al momento de estarnos bañando, al momento de estarlo utilizando para lavarnos las manos. Hoy esos jabones de 200 gramos ya desaparecieron. Primero desaparecieron y llegaron jabones de 180 gramos, que no eran de menor volumen, pero de mayor precio. Hoy ya no hay tampoco jabones de 180 gramos, hay jabones de 160 gramos y los precios de estos productos, que sigue siendo el mismo pero en menor volumen, siguen en ascenso. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy como parte del efecto inflacionario, Luis. Qué observación, ¿eh? Qué observación y qué gran ejemplo. O sea, yo la verdad no lo había notado, pero sí, ciertamente el jabón, el que era de 200 gramos al año pasado, pues, que era grandote, hoy cuesta lo mismo, uno que es un poquito más chiquito y que pareciera que no se nota mucho, pero pues sí se nota, más cuando estás vendiendo esas cantidades. Qué interesante, pues ahí vamos viendo cómo se va moviendo el tema y cómo tiene afectaciones directas. Querido Pedro, mil gracias como siempre. ¿Te seguimos en tu red? Síganme en Twitter, en @PepilloVillagrán, y que tengan un espléndido cierre de semana. Igualmente, Pedro, 7:53. ¿A usted qué le está afectando? ¿Qué le afecta en el bolsillo? ¿Qué es lo que siente más caro?